Proverbios 12, verso 17 hasta el final, dice así de esta manera. Dice, el que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz permanece para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. El indolente ni aun asará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. En el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Amado Padre Celestial, encomendamos una vez más la enseñanza de la Escritura en esta mañana, en esta tarde, Señor, en la reunión de oración. Deseamos que tu Espíritu hable más allá de lo que hemos de meditar brevemente en la sabiduría de tu palabra, sabiduría práctica, la sabiduría de Cristo, lo que haría Cristo en lugar nuestro. Deseamos, Padre, que así podamos nosotros hacerlo, reflejar a Cristo a través de estos consejos prácticos en diferentes situaciones en nuestras vidas. Deseamos que tú seas exaltado al vivir nosotros con sabiduría en este mundo lleno de necedad. Así que pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, seguimos avanzando con el capítulo 12 y hay una serie de versículos que ustedes habrán dado cuenta recién ahí al estar leyendo que hablan sobre hablar, que están relacionados con el tema del hablar bien. Por eso ahí les puse que el primer punto es hablar bien. Podríamos titular esa serie de versos que sería del 17 al 20, el 22, el 23 y el 25. Así que los agrupamos todos en ese solo título, la importancia de hablar bien. Así que el título encierra esos versos enfocados en el uso que le damos a nuestras palabras, ¿sí? Pero también los textos hablan del efecto que esas palabras causan en los demás, en aquellos que nos rodean, aquellos a que nosotros nos dirigimos, ¿no? Con nuestra forma de hablar. Por ejemplo, el verso 17 contrasta a un testigo fiel con uno mentiroso. Verso 17 dice que el que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso declara engaño. ¿Sí? Contrasta un testigo fiel con uno mentiroso. El primero, ¿sí?, tiene un compromiso, ese testigo fiel tiene un compromiso con la verdad que supera sus intereses personales. Pero el segundo, el que es el falso, el mentiroso, ¿sí?, el segundo le importa muy poco la verdad y está dispuesto a sacrificar la verdad y mentir según su conveniencia, ¿sí? Hay algunos textos que nos ayudan a nosotros notar lo que este proverbio está enseñando en cuanto a eso de ser testigo falso y ser testigo que está comprometido con la verdad, ¿no? Hay un énfasis muy particular en la Escritura acerca de que nosotros debemos tener un compromiso con la verdad que superan las relaciones más íntimas que nosotros tenemos. Nuestro compromiso con la verdad debe ser más importante que las relaciones con nuestros padres, con nuestro cónyuge, con nuestros familiares más cercanos. Debe ser más importante nuestro compromiso con la verdad que con ellos. Por ejemplo, Levítico capítulo 19, versos 15 al 16 dice así: no harás injusticia en el juicio, favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Interesante porque Levítico, en la ley, que era la constitución de Israel, ¿no?, lo que era la constitución civil en Israel, preveía justamente este tipo de problemas, lo ponía en un tema legal, el hecho de las ofensas verbales, ¿sí?, las ponía en un asunto legal. Y aquellos que hacían justicia o determinaban justicia debían tener cuidado de no estar juzgando con favoritismo. Dice, la verdad está por sobre
el favoritismo, ¿sí? Eso es lo que enseña el proverbio acá. Y liga ese asunto con el chisme, interesante. Pero no solo eso, sino que habla de atentar contra la vida del prójimo. Así que cuando uno no es fiel a la verdad, en asuntos donde en verdad se tiene que determinar qué es cierto y qué no lo es, dice que hacer favoritismo es atentar contra la vida de tu prójimo. Tremendo, ¿no? Cristo hace este acento cuando Él está hablando acerca de matar a alguien. ¿Han oído que está dicho no matarás? Bueno, yo le digo que cualquiera que llame, fato a tu hermano y todo lo demás, es culpable, tan culpable como si lo hubiera matado. Cristo habla del espíritu de la ley que estaba reflejado también en este pasaje. Habla de atentar contra la vida del prójimo. Deuteronomio 1, 16, 17 dice así: entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Éxodo 23, 1 al 3 y 7 al 8 también dice algo semejante. Dice así: no admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a los muchos para hacer el mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios, ni al pobre distinguirás en su causa. De palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y al justo, porque yo no justificaré al impío. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Interesante, ¿no? Los jueces no debían recibir ningún presente. No se queden ligados con nada de eso para que el juicio de ustedes sea un juicio puro. Interesante, ¿no? Debemos ser fieles a la verdad en sentido moral. Lo que está mal, aunque se trate de nuestros afectos más íntimos. Y lo que está bien, aunque se trate de alguien que no me simpatiza mucho. Eso es ser fiel a la verdad. Debemos ser fieles, y no caer en juicios anticipados, ¿verdad? Job dijo, por ejemplo, en 29:16 del libro de Job, de la causa que no entendía, me informaba con diligencia. Interesante, ¿no? Ser testigos fieles, verdaderos, fieles a la verdad, implica muchas cosas de las cuales nosotros debemos cuidarnos en el día a día. Esto no tenía que ver solamente con el hecho de ir a un juzgado y ser testigo de un choque que hubo en la esquina de mi casa, o que mataron a alguien en un robo. No, esto tiene que ver con el trato los unos con los otros. Tendemos nosotros a prendernos muy fácilmente, queridos hermanos, en el rumor. Fulano, ¿sabés qué cosa? Y nosotros lo agarramos enseguida. Mira vos, yo no sabía, sin ir a corroborar si eso es así. Interesante, ¿no? El testigo verdadero y el testigo falso. Verso 18 coloca el acento en los efectos que nuestras palabras tienen en la vida de los que nos rodean. Verso 18 dice así: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Interesante eso, ¿no? Con poquitas palabras es tan punzante el escritor, ¿sí? Y habla sobre los efectos que nuestras palabras tienen en la vida de los que nos rodean. Podemos llegar a causar muchas heridas, como los golpes de una espada, o traer mucho alivio, al igual que una medicina. Y por esta razón debemos ser muy, muy cuidadosos con lo que nosotros decimos, ¿sí? Debemos adiestrarnos, hermanos. Este es un aprendizaje de toda la vida. Porque tenemos un corazón pecador con el que nosotros luchamos todo el tiempo. Y de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, es muy probable que de nuestra boca, en un momento del día u otro, salgan palabras que son como golpes de espada y que hieren a los que nos rodean, ¿verdad? Debemos adiestrarnos. Santiago dice, ¿todos ofendemos? A veces todos ofendemos. No, ofendemos muchas veces, dice Santiago. Todos ofendemos muchas veces. Pero dichoso, ¿no? El varón maduro que ha logrado controlar su lengua, que ha llegado a la madurez para controlar su lengua y evitar esas palabras que son como golpes de espada. ¿Sí? Debemos adiestrarnos en el tipo de palabras que usamos y en la manera en que las decimos. Hemos escuchado bastante de esto en Proverbios, ¿verdad? Una vez más, el escritor pone el acento ahí. El egoísmo y la falta de amor nos impulsarán a ser
desconsiderados. No me importa cómo le cae. Yo quería decir eso y lo dije. A quien le cae bien, y al que no, que no. Listo, yo soy sincero. Es muy común escuchar eso. Yo soy sincero, digo lo que pienso. Bueno, Proverbios nos enseña claramente que hay que tener cuidado en el momento que somos sinceros. ¿Con qué tipo de palabras somos nosotros sinceros? ¿Sí? Y son desconsiderados sin tomar en cuenta el daño que podemos hacer. Hay una sinceridad insana y hay que tener cuidado con ese tipo de sinceridad. Una sinceridad insana. La que busca hacer catarsis. No está buscando ser sincero esa persona, está buscando hacer catarsis. Necesita descargar, necesita una válvula de escape, ¿sí? A todo ese enojo, toda esa ira, toda esa ansiedad que tiene dentro del corazón por una situación o por otra, y simplemente está buscando aliviar la bronca, el orgullo, y por eso es que dice palabras hirientes. No porque es sincero, sino porque en realidad tiene pasiones dentro del corazón que no las puede controlar, ¿sí? Así que nada hay bueno detrás de las palabras duras, y en no pocos casos hay una obra demoníaca, ¿sí? Cuando hay palabras duras, no solamente no hay nada bueno, sino que hasta puede haber una obra demoníaca. Y usted dirá, guau, pastor, ¿tanto? Bueno, lea Santiago capítulo 3, en el barrio de la Victoria vamos a llegar en algún momento ahí cuando estemos avanzando, pero Santiago dice que detrás de la sabiduría, que está rodeada y minada de celos, de contención, de todos sentimientos conflictivos, dice, cuidado, porque ahí no hay ninguna obra sana, hay obras perversas, y hay una obra demoníaca. Santiago dice, esa sabiduría es terrenal, animal y diabólica. ¿Cómo lo identificamos? Dice Santiago, porque habla de los maestros ahí. ¿Cómo lo identificamos? Sus palabras. Su manera de comunicar la sabiduría puede dar a entender allí que dentro de ese corazón no hay nada bueno. No hay nada bueno. Por eso debemos adiestrarnos nosotros en el uso de nuestras palabras para poder ayudar, aliviar y no para herir, ¿sí? El verso 19 podríamos sintetizarlo con la frase, la mentira tiene patas cortas. Dice verso 19, el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Es un dicho que lo podemos trasladar a la modernidad y decir, la mentira tiene patas cortas, y es verdad. ¿Sabe por qué la mentira tiene patas cortas? Porque después, para poder hacer que esa mentira permanezca, usted tiene que usar, ¿qué cosa? Otra mentira. Y para cubrir esa otra mentira, y otra mentira, y en algún momento ya no le da más. No hay manera de que usted pueda justificar una mentira que tapa la otra, en un momento ya está, queda al descubierto, ¿verdad? No llegará muy lejos, pronto será descubierta esa mentira. El que es veraz es una persona confiable y creíble, por lo cual permanecerá, se mantendrá en su lugar erguido. El que es mentiroso no inspira confianza, siembra dudas sobre su integridad, sus mentiras terminarán por derribarlo. El verso 20 se contrasta los efectos anímicos de estar pensando el mal y de estar pensando el bien. Dice verso 20 de esta manera, engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien, ¿sí? La primera cláusula que está en el texto, allí, ¿sí? Al utilizar esa palabra pensar, los que piensan esa palabra pensar, indica que se trata de alguien que tiene la mente y el cuerpo ocupados en ejecutar deseos corruptos, ¿sí? Habla de una persona con una mente con motivaciones y con inclinaciones y llena de concupiscencia, ¿no? La palabra conlleva la idea de algo ingenioso. Esa palabra pensar no es solo pensar que está tomando mate y empieza a imaginar cosas. No se refiere a eso, simplemente que me vienen pensamientos. No, se trata de alguien que está elaborando, maquinando esos pensamientos, ¿sí? La palabra significa obra ingeniosa, como la obra de un artesano, alguien que lo está pensando de tal manera cómo llevarlo adelante. Está trabajando sobre ese pensamiento, ¿sí? Es como cuando en realidad somos tentados nosotros a cometer alguno de los pecados que nosotros más nos atraen, ¿no? Esa es la idea. Y estamos nosotros tentados y pensando en qué momento, en qué manera, cómo voy a poder encubrirlo, cómo voy a hacer para que... Es maquinarlo, es trabajarlo, es pensarlo para ver cómo puedo llevarlo adelante. Esa es la idea de esa palabra, pensar.
que trabaja silenciosamente maquinando el mal, esa es la idea de esa palabra, ¿sí? El término engaño se refiere a un autoengaño. Noten en verso 20, engaño hay en el corazón de los que piensan el mal. Más bien debería decir así, autoengaño hay en el corazón de los que están maquinando y pensando el mal. ¿Por qué? Porque la idea del proverbio es que el que piensa el mal es porque está queriendo conseguir algo a través de eso, ¿sí? Algún tipo de dicha, de felicidad, de provecho, de prosperidad, de bienestar, lo que sea, pero está tratando de pensar que a través de eso, está engañado pensando que a través de eso, va a conseguir algo de felicidad. Y se autoengaña, porque el pecado da a luz la muerte. No hay satisfacción, no hay satisfacción allí. ¿Sí? Interesante eso. El término ese habla de autoengaño que produce una esperanza frustrada y contrasta justamente con la alegría de los que piensan el bien. Interesante que el texto nos lleva a pensar que nuestro estado espiritual o el estado de nuestro corazón se hace evidente por nuestro estado de ánimo. Porque el que piensa el mal llega a una frustración. Vamos a ver en Proverbios varias veces que habla de la frustración de aquellos que intentan, detrás de sus deseos pecaminosos, conseguir la felicidad. Consiguen ansiedad y muchas otras cosas que vamos a mirar aquí. Interesante, ¿no? Nuestro estado de ánimo está relacionado con el estado de nuestro corazón. Muy probablemente, cuando estamos bajoneados, decimos nosotros, muy probablemente hay algo en el corazón que está relacionado con el pecado, que lo estamos maquinando. No hacen falta pastillas, hermanos, para mejorar nuestro estado de ánimo. Hace falta la purificación de nuestro corazón. La Escritura ayuda mucho con esto y hace un gran énfasis con el tema de que nuestro estado de ánimo tiene que ver con la impureza en nuestro corazón. El pecado trae tristeza y así sucede. Lo podemos ver muchas veces, hermanos. No hace falta que yo haga muchos estudios sobre etimología o muy profundo en las doctrinas aquí para saber que en realidad nosotros vemos a aquellos que son piadosos ser felices. Ser felices, ¿sí? El pecado trae tristeza. El pecado puede traer placer momentáneo, pero nunca traerá felicidad. Y las personas cuyos corazones están dominados por el mal tienen mucha amargura. Bueno, esa es la idea de ese proverbio. El verso 22 indica que nuestro hablar tiene un efecto en nuestra relación con Dios. Dice verso 22 así de esta manera. Dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. ¿Cuánto habla de la mentira, proverbios, verdad? Y en verdad yo creo que el sabio Salomón hablaba mucho de la mentira porque es algo de lo más común en nosotros que somos pecadores, porque el pecado se caracteriza por ser el engaño, la mentira, ¿sí? El error. Y es interesante que tiene un efecto sobre nuestra vida espiritual, porque nosotros no podemos pretender tener una buena relación con aquel que es luz y verdad cuando nosotros mentimos. Es una contradicción, ¿verdad? Estar manejándonos con mentiras y después pensar que podemos tener una buena relación con Dios en lo privado. Es una contradicción. Dios es luz, Dios es verdad, en Él no hay engaño, entonces no podemos pensar que en realidad nosotros podemos tener una buena relación con Dios, ser agradables delante de Dios, en verdad, si nosotros nos manejamos con mentiras. Bueno, el proverbio habla de eso, ¿no? Y habla que la mentira es algo aborrecible. Una vez más aparece esa palabra abominación, ¿sí? Que habla de algo despreciable a los ojos de Dios, como es la mentira. Bueno, mucho para hablar ahí. Seguramente otra vez nos encontraremos con este tema en Proverbios. Nos daremos cuenta que incluso solemos nosotros hasta tener el hábito de justificar la mentira, ¿no? No tenía otra, solemos decir. No tenía otra. Sí, como que no hay otra. Para el creyente hay otra, es decir, la verdad. Incluso si esa verdad le trae complicaciones, incluso si por esa verdad tiene que sufrir, pero decir la verdad es lo que agrada delante de Dios y ese es el propósito de los creyentes, ¿no? O la mentira blanca para no herir, ¿no? Llamamos mentira blanca, no hay ninguna mentira blanca, todas son negras, todas son oscuras, todas son pecaminosas, ¿sí? Eso es el asunto es saber decir las cosas en el momento justo y de la manera justa, que es muy diferente, Muy bien. El verso 23 es un golpe duro a nuestro orgullo. Dice, el hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. ¿Sí? La prudencia nos enseñará a usar nuestro conocimiento en los momentos en que es necesario
y no estar haciendo alarde de ella, ¿no? De la sabiduría. Alguien ha dicho, me acuerdo de esto hace mucho y me parece apropiado ahora, alguien ha dicho que nuestro conocimiento debe ser como un reloj de bolsillo que ya no se usa más. Sí, pero hubo una época, a los más pequeños les digo, cuando recién salían los relojes, que había un reloj que era con una cuerdita, una cadenita, y se ponía en el saco y se guardaba ahí. A eso se refiere esta figura que voy a decir, ¿sí? Y se guardaba ahí. Cuando alguien preguntaba la hora, uno sacaba el reloj, las 12 del mediodía, y lo guardaba otra vez. Bueno, alguien ha dicho que nuestro conocimiento debe ser como ese reloj de bolsillo. Debemos usarlo cuando alguien nos pregunta y no estar todo el tiempo, yo sé, a mí me pasó, yo sobre eso lo tengo claro. No hace falta estar haciendo alarde todo el tiempo de que tenemos conocimiento, experiencia o sabiduría. Sí, cuando alguien nos pregunta, el hombre cuerdo encubre su saber. Hay insensato. No está todo el tiempo diciendo lo que sabe, ¿no? Hay algunos hombres, en verdad, en la obra del Señor, en el ministerio del Señor, que uno los ve y dice, wow, qué sencillo, pareciera una persona que sabe lo básico, y cuando uno va y se encuentra con esa persona y habla entre ellos, wow, mira vos cuánto saben, ¿verdad? Hay otros que no. Hay otros que parece busca la manera de poder hacer entender a los demás que sabe mucho. Bueno, Proverbios nos enseña a nosotros que hay cordura en ocultar el saber, ¿sí? Alguien ha dicho que el necio le va diciendo a todos que es necio, porque no se calla nunca, no tiene un filtro, ¿sí? El necio hace conocer a los demás su necedad. ¿Cuál es su necedad? No callarse nunca, no saber cuándo callar, no saber cuándo es el momento de hablar, no saber cuándo es el momento de que se le pida decir su opinión, ¿no? El necio va hablando sin filtro, diciendo un montón de cosas, ¿sí? Verso 25 aborda un problema o una problemática que trasciende los tiempos y las culturas. Verso 25 dice así: la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra, ¿sí? La palabra debería traducirse mejor la ansiedad, ¿sí? La ansiedad en el corazón del hombre lo abate. Vaya que es un problema que trasciende los tiempos, ¿sí? Hoy se habla mucho del estrés, en verdad, se ha utilizado esa palabra, para un problema que es viejísimo, el problema del estrés, ¿sí? Ya en Proverbios se habla sobre estos problemas anímicos que sufrimos las personas, y la ansiedad justamente es uno de ellos. La ansiedad no es otra cosa que una preocupación desmedida por situaciones que no podemos controlar. Eso es la ansiedad, ¿sí? Nos ponemos ansiosos porque alguien no llegó. No hay manera de solucionar eso. Nos ponemos ansiosos porque, hay guerra no sé dónde. No hay manera que podamos controlar eso, ¿no? Bueno, estos dicen que es la ansiedad. Y esto puede resultar en mucha depresión, ¿sí? Todos hemos experimentado esto alguna vez, ¿verdad? Los que hemos pasado ya los 30, por lo menos. Los que no llegaron, capaz que están ahí todavía a salvo, pero una vez que usted pase los 30, si no algunos casos excepcionales, va a empezar a experimentar la ansiedad. Y puede llegar a experimentar un poco de depresión y en algunos casos, otra vez se me fue la palabra, pánico, ataque de pánico, ahí está. Es posible que llegue a sufrir ataque de pánico, que para esto los médicos dan distintos medicamentos, más que nada para la parte biológica, pero la parte espiritual, la parte anímica, la del alma, la pastilla no sirve. Acá tiene que haber algo más, ¿no? Y tiene que ver con la escritura. Interesante la solución que da el proverbio. ¿Qué dice? La buena palabra lo alegra. Interesante. Y creo que esto es uno de los más grandes desafíos en la consejería cristiana que todos debemos ejercerla, ¿sí? La consejería cristiana es para todo creyente, todos debemos ejercer consejería cristiana, como enseña Hebreos, estimulándonos al amor y a las buenas obras. Eso es consejería cristiana. Y esto es consejería cristiana. La buena palabra lo alegra. Como es tan difícil decir buenas palabras, la mayoría de la gente ¿a dónde va? Al psicólogo. Ahí. Porque para decir buenas palabras hay que saber qué cosa. Hacer lo que hace el psicólogo. ¿Qué hace? Escucha.
Bueno, cuénteme. Y como la mayoría de las personas no estamos interesados en escuchar a otros, sino que los otros nos escuchen, es muy difícil dar buenas palabras porque no sabemos escuchar. Hay que saber escuchar. Y ahí vamos a saber cómo dar buena palabra. Es interesante que la relación en la iglesia se desarrolla en el conocimiento de los unos y los otros. Y en ese conocimiento de los unos y los otros, que se da en el trato común los unos con los otros, es donde empezamos a conocer a los demás y nos empezamos a sentir identificados. Y ¿sabes qué? Lo que te está pasando, tal cosa. Y el Señor me ayudó y la buena palabra lo alega. Y a veces, vamos a decirle, añadir algo más aquí, ni siquiera la buena palabra, sencillamente haber escuchado es algo muy bueno. Así que en el contexto de Proverbios, estas palabras no son otras que las promesas consoladoras de las Escrituras. Y el verso 26 nos habla de la importancia de vivir bien. Dice el verso 26 así de esta manera: el justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. La importancia de vivir bien. ¿Por qué hay una importancia en vivir bien? Porque podemos ser de guía para nuestro prójimo o podemos hacer errar a alguien en su camino. Sí, el justo con su ejemplo sirve de guía y orientación a su prójimo, pero el estilo de vida de los impíos hace tropezar a su prójimo. Por eso hay una gran importancia en la manera en que vivimos. ¿Por qué? Porque a todos nosotros aquí que somos creyentes, alguien nos está mirando. A mí que me va a mirar. No, si alguien te está mirando. Y alguien está mirando tu comportamiento en Cristo. Y tú puedes ser de gran bendición y puedes guiarlo a una buena relación con Cristo, o tú puedes ser de tropiezo. Tú puedes ser de tropiezo en su vida. El Nuevo Testamento nos advierte que no debemos ser tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y por eso debemos cuidarnos en nuestro comportamiento, porque o podemos guiar o podemos hacer errar a alguien en su camino. El verso 27 habla de un alto valor. Dice verso 27, el indolente ni aun asará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. ¿Sí? Esa palabra haber, el haber precioso del hombre, el haber se refiere a las posesiones o a la cantidad de dinero que una persona posee. Así que la diligencia es una preciosa posesión, una valiosa posesión. Quien la posee alcanzará objetivos, ¿sí? Terminará sus proyectos y evitará cultivar la mala costumbre de la negligencia o la indolencia. ¿Sí? Evitará ser como ese que caza, pero porque es perezoso, indolente, negligente, no llegará a asar eso que caza. Es risueña la imagen del proverbio, ¿no? Dice, va a cazar, pero tan perezoso que lo deja ahí, se le termina pudriendo lo que cazó y no llegó a asarlo. Se muere de hambre por su negligencia, ¿no? Tremendo es lo que dice el proverbio aquí. La presa se pudrirá y solo tendrá pérdidas. ¿Sí? La figura se enfoca en la mala costumbre de no terminar sus proyectos. Cada texto es un tema abundante en las Escrituras. Cuán importante es la diligencia para alcanzar los objetivos, incluso en la vida espiritual. Incluso crecer en la fe requiere diligencia, ¿sí? Muchos no crecen en su vida espiritual porque son perezosos en los asuntos espirituales y por eso es que no crecen. Dejan todo a medias, ¿sí? Y por eso no terminan de crecer en la fe. Y por eso Salomón ve la diligencia como un bien muy valioso, porque nos ayuda a conseguir un montón de cosas. Y el verso 28 habla de un estilo de vida con grandes beneficios. Dice así, terminando el proverbio, en el camino de la justicia está la vida y en sus caminos no hay muerte. Una vez más, Salomón apela a la piedad, a la vida piadosa, a la vida santa. Ese es el camino de la justicia, ¿sí? En el texto. Y la vida está en ella y no la muerte, ¿sí? El estilo de vida piadoso se encuentra la verdadera vida, la vida en todos los sentidos y sus formas que emana de Dios. Él es la fuente de vida. Por eso, Él es un ser cuya esencia es la santidad y la pureza. La vida, en su estado puro, entonces, es esencialmente santa. Así que cada vez que nosotros aspiramos a vivir en piedad, estamos escalando en la
dicha de experimentar la vida en su esencia más pura. La vida tal cual es en Dios, que es la fuente de vida. Por causa del pecado, nosotros no sabemos lo que es vivir, disfrutar de la vida que Dios nos ha dado. En la medida que crecemos en santidad, esa vida se va volviendo más gustosa, más dichosa. En el camino de la santidad, nosotros crecemos a experimentar lo que es la vida verdadera, que es la vida de Dios. Y por eso es que hay dicha y no hay muerte. Muy bien, hasta aquí la enseñanza del libro de Proverbios en esta tarde. Seguiremos, Dios mediante, próximo sábado con la ayuda del Señor.